Entonces, hoy yo voy a tener o ya recibí algunas preguntas que las personas me hicieron. Entonces, voy respondiendo las preguntas que básicamente tienen que ver cómo yo me salvé, cómo yo comencé mi llamada y también pasé tiempo en otros países, estuve en India. Entonces, hay personas que también hacen preguntas sobre eso. Entonces, todas esas cosas voy así, respondiendo así, porque son muchas preguntas. Y en verdad, cuando nosotros miramos para nuestra vida, la persona se va acordando muchos detalles. Y porque somos mujeres, nosotros nos acordamos de muchos detalles. Y cuando nos acordamos de otros detalles. Así, recordamos muchas cosas. Entonces, por causa de eso, voy respondiendo. Y en el futuro, de certeza, vamos a ser más directos y probablemente vamos a ser directos así muy específicos por ciertos asuntos, pero esta vez va a ser más así. Y antes que comience con esas preguntas para después responder, solo quiero dar así un resumen corto de cómo me salvé, porque yo soy holandesa, nací en Holanda. En verdad, nací en la ciudad en mis padres, donde mi madre tenía una tienda de ropa, donde siempre creí que fuese una pena cuando era niña, porque siempre decía a mi madre, ¿por qué no tienes una tienda de juguetes? ¿Por qué tiene que ser una tienda de ropa? Pero bueno, yo a veces ayudaba a mi madre también cuando tenía 5 años, porque ella costuraba las ropas, también entraba en la tienda con una tijera, porque vivíamos detrás de la tienda y yo entraba con una tijera porque veía a mi madre costurar, también hacía un corte en todas las mangas que había allí. Entonces, todos esos vestidos de mujeres que mi madre estaba vendiendo con manga larga, ella tuvo que cambiar para manga larga porque la hija tuvo esta buena idea para imitar a la madre, para cortar también esas mangas que estaban allí puestos en el negocio para vender. Pero bueno, entonces la lección era entender que nuestros hijos, ellos copian lo que nosotros hacemos, no lo que hablamos, sino lo que hacemos. Mi madre costuraba la ropa, entonces quería también entrar en ese camino. Y solo vivimos allí 5 años y después nosotros fuimos a un pueblo así de 1.300 personas, entonces básicamente era una casa en medio del campo con agricultores, todo eso. Y eso para un niño es una vida maravillosa, porque esto es al aire libre. La persona vive al aire libre. Tenía las vacas, tenía los animales, la persona jugaba en la calle y eso era muy bueno. Y mis padres se convirtieron y yo allí también me fui convirtiendo porque primero esto fue fuera de mí. No era que yo me convertí, no tuve ese encuentro con Dios, sino que somos hijos. En la época tenía 14 años. 13, 14, y ellos me fueron llevando para todo lado. Y primero tuve un encuentro con Dios, por así decir, y eso fue una vez que mis padres me llevaron para una reunión y yo no quería porque ya sabía que era siempre la misma cosa, quiere decir siempre lo mismo. Era así, son los padres, son los importantes, después los hijos, los 4 hijos, son los hijos, parece que no tienen nombre, parece que son un número. Entonces yo no quería ir, intenté de todo para no ir, yo planeé otra cosa, yo pagué otra cosa y dije a mi padre, no puedo ir porque ya pagué. Iba a andar de Skype, ¿cómo se dice Skype en portugués? Patinaje en el hielo. No se olvide que es en Holanda, que esto en África no va a funcionar, pero en Holanda sí. Y mi padre no quería saber de nada, pero fuimos igual. Y yo tuve un encuentro con Dios porque en esta época una chica se me acercó hasta nuestra familia y en lugar de como de costumbre saludar a mis padres, ella se me acercó y apenas me dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y esto fue en verdad que quebró los muros que tenía en el corazón y eso en verdad fue el primer encuentro que tuve con Dios. Y no entregué mi vida a Jesús. Fui criada así en un hogar cristiano, protestante, pero tradicional en verdad. Las personas leían la Biblia, yo sabía las historias, pero eso no hacía parte de mi vida. No tuve un encuentro real con Dios. Y después fuimos a otra reunión, en varias reuniones que mis padres me llevaban. Y en otra reunión fui a una reunión de jóvenes. Yo no me acuerdo de nada del mensaje ni nada, en verdad. Solo sé que cuando me llamaron para salvación, no sé, mi amiga estaba al lado y fuimos al frente. Después veo en el lado del frente, hicimos la oración, no tenía la mínima idea, no me acuerdo así de nada, pero me acuerdo después
cuando salí de esa reunión que sentí alguna cosa que me decía así, ahora ya no puedes vivir así, alguna cosa cambió, pero fue una cosa muy ligera. No fue así que sentí una presencia, una gran emoción, no era nada de eso, pero era alguna cosa adentro que sabía que tenía que cambiar alguna cosa, no podía continuar viviendo de cualquier manera. Y mis padres continuaron su caminata y yo continuaba viviendo como joven de 13, 14 años y ellos fueron a hacer la primera misión donde fueron. Entonces fue una semana, fuimos hasta Bélgica, una iglesia que hacían misiones, entonces fuimos juntos. Y ahí en verdad yo tuve así un encuentro con Dios. Porque en la época hablábamos, las personas iban a la calle, cantaban música, hacían teatros. Era una cosa muy graciosa. No hacía parte de los teatros, apenas cantando, aplaudiendo, y veía que eso era muy interesante. Y en el final las personas iban a hablar con las personas. El equipo que estaba allí hablando con las personas. Claro, yo no iba a hablar con nadie. Entonces quiere decir, tengo 14 años que voy a hablar con esas personas que no conozco de ningún lado. Pero un día el líder que estaba allí, que normalmente él iba hablando con las personas, no fue luego a hablar, sino que me vio y a mi hermana, que no estábamos haciendo nada. Y ella sí, vamos a hablar con las personas. Entonces fuimos nosotras. Me acuerdo que fuimos hasta un señor y yo era mayor que mi hermana, entonces supuestamente yo iba a hablar, ¿verdad? Y también le pregunté al Señor, ¿crees en Dios? Y el hombre dice, sí. Y yo me quedé pensando, ¿y ahora? Entonces no tenía más preguntas. Tal vez dije cualquier cosa y dije, menos mal, y se acabó la conversación. Pero ahí se quedó una pregunta en mi corazón, que decía así, quiere decir mirando para atrás, en verdad fue Dios quien me fue hablando, diciendo, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que verdad crees? Entonces, en verdad, cuando yo miro así para atrás, que fue en ese momento que en el final tomé esta decisión, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué quiere decir ser un cristiano? Entonces, en verdad, mi conversión fue así. Comenzó así, mi caminata con Dios. A partir de ahí, yo iba a todas las reuniones que teníamos allí en Holanda, que era una iglesia muy pequeña. Entonces iba a todas y en el verano, el año siguiente, también mis padres fueron de nuevo para esas misiones. Hacíamos 1 o 2 semanas, ya fue el segundo año que yo iba. Y ahí ya me gustaba estar así entre ellos. Y es decir, esta foto que colocamos en el Facebook fue de esta época. Ahí tenía 15 años quedé sabiendo. Fue en Bélgica, no fue en Holanda, fue en Bélgica, no fue en Bruselas, fue en Henry, una parte que habla holandés. Y en verdad me gustó mucho que cuando mis padres fueron para casa, yo fui y dije si podía quedarme más una semana. Entonces me quedé más una semana. Ellos preguntaron a los líderes, no tienen problema, se puede quedar. Entonces con 15 años me quedé más una semana en cuanto mis padres fueron para casa con mis hermanos y yo me quedé más una semana. Y en verdad aquí comenzó mi caminata, se quedó dentro de mí. Eso es lo que quería para mí. Esa cosa de escuela ya no me decía nada. Cuando una persona es niño quiere hacer ciertas cosas y mi sueño era que vivir en el pueblo, quiere decir hacer agricultora, pastelera, porque me gustaba mucho hacer tortas, estas tortas así, otras de manzana, todas esas cosas. Me gustaba mucho hacer tortas. ¿Qué más? Quería hacer cualquier cosa de costura también porque mi madre hacía eso, entonces también me gustaba de todo. Entonces, una de esas cosas ahí. Y mi educación en verdad, porque en Holanda es así, hay niveles, era una escuela que estaba preparaba a las personas para la universidad. Y yo no quería nada ir a la universidad. Aprendí griego, latín. En una semana la persona tenía 5 horas de griego, 5 horas de latín y apenas 3 horas de alemán, 3 horas de holandés, 3 horas de inglés, 3 horas de francés. Bueno, tantos idiomas que esto es Holanda. Pero yo no quería nada de eso. En cuanto andaba en la escuela secundaria, tenía una meta, salir. Una meta, acabar eso lo más rápido posible y salir. Cuando tenía 16 años, yo casi repetí porque tenía bajas notas en francés.
porque yo conseguía entender, escribir, conseguía leer, pero no conseguía entender nada. Entonces todas esas tesis que estaba hablando, yo escuchaba una palabra, era todo junto y no conseguía entender nada. Entonces tenía baja nota en francés, tenía baja negativa en física, cualquier cosa así, química o cualquier cosa. Y miré todo eso y dije, la última prueba que hice las cuentas, la persona ya sabe hacer las cuentas, 3 bajas notas y pensé, no voy a pasar y ahora, qué tristeza. Y ahí la profesora vino y me dijo, ¿quieres que vea de nuevo la prueba para ver si puedo? Y dije, no vale la pena, esto está muy mal. Fue un desastre para mí porque yo no quería repetir, porque estaba pensando más un año, yo quiero salir de aquí. Yo quiero salir de aquí porque quería ir a esas cosas de misiones, porque mi meta ya era ser misionera. Y en verdad, mis héroes, por así decir, en esta época eran esas personas que encontraba cuando estábamos haciendo esas misiones. Y en verdad mirando para mí, porque en la época eran personas adultas, pero en la época quiere decir, en verdad eran jóvenes, porque tenía 22, 23 años, 24, pero era para un joven era interesante porque ellos vivían en Inglaterra, Estados Unidos, venían de África, venían de muchos países, de Alemania, entonces era muy internacional. Entonces no era solo eso. Lo que era muy importante allí es que la persona sentía un amor, sentía una unión y la persona sentía parte. Y cualquier joven le gusta ser parte de alguna cosa. Y yo creo que una de las cosas peores para un joven es que los adultos dicen, tú eres joven, tú todavía no puedes participar, tú todavía eres joven de más, todavía no puedes hacer parte. Y la mejor cosa que yo creo que la persona puede decir a un joven que tiene 13, 14, 15 años, cualquier cosa así, ayúdame, precisamos de ti, eres importante. Tú no puedes quedarte a jugar, a hacer qué. Tú eres preciso que hagas alguna cosa. Entonces la persona se sentía parte de todo lo que Dios nos estaba precisando. Yo no puedo decir que así dentro quiero salvar personas, las personas están perdidas, mirando para atrás, en verdad. No, yo no digo eso así dentro. Yo quería ser misionera, en verdad, porque me sentía bien, sentía que aquello era alguna cosa buena. Y eso no era así una meta, cualquier cosa que era para mí, sino que era que Dios estaba presente, en verdad. La persona se sentía que era presente de Dios y que Dios estaba allí. Y ese año yo no repetí, pero yo tuve durante las vacaciones, tuve que leer libros en francés, hacer pruebas en francés. Toda la semana estaba leyendo libros en francés. Antes de entrar a la escuela, yo tuve que ir un día antes para hacer un examen en francés. Y bueno, entonces francés es maravilla. No sé. Y yo pasé, me quedé tan contenta, me quedé tan contenta. Estaba casi terminando la escuela. Allí también me acuerdo un aula en alemán. Alemán en verdad es fácil, no es así tan difícil como holandés porque es muy parecido. Pero por otro lado muy complicado porque es parecido que también es muy diferente. Escrito completamente diferente, es fácil engañarnos porque es muy parecido. La persona que piensa que está bien, después está todo mal. Y yo hablaba, todas las pruebas era escrito, todo era escrito. Entonces yo hablaba exactamente como era para escribir. Entonces mi pronuncia era horrible, pero yo no tenía la mínima idea. Así una semana, 2 semanas antes del examen final, ya en el último año tenía 18 años, era el último, la profesora me mandó toda la gente a hablar una cosa en alemán, solo para que escuchemos la pronuncia, decir que tiene alguna cosa, una equivocación, y toda la gente, una cosita allí, otra letra ahí, una cosa mal. Cuando era yo, ella ni preguntó, él solo me miró y me dijo, Cristel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo no tenía la mínima idea de lo que estaba hablando. Y yo pensé que estaba hablando que 100%. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, que estaba mal. En el final, esto era mi pronuncia alemán. Era horrible. Yo no tenía la mínima idea. Entonces, ella me fue dando lecciones en privado. Entonces, después del aula acabar, yo iba a hablar con ella y practicando. Holandés es L, alemán es L. Después tiene el ich, holandés cualquier I. Es todo igual. Alemán ya no. Es aquí atrás. Es todas esas cosas. Entonces estaba así. Y bueno, cuando era el examen final, yo practiqué esas cosas en casa
Después de esta época era un examen oral que las personas hablaban. Y esa después en el final, cuando yo hablé, bueno, ya está bien mejor. Todavía no está así listo, pero ya está poniendo así 5.5. Entonces en Holanda es así. Será 10, 100%. Para pasar la persona tiene que tener 6. Pero 5.5 automáticamente iba para 6. Entonces, cuando ella dijo 5.5, dije, sí, ya pasé, ya conseguí. Y bueno, y por mí estaba todo bien. Ni quería saber si del 7 o del 8, no sé qué. Son cosas interesantes en que la persona hace y que pasa en la vida. Y mi meta era salir de la escuela. Entonces, mi mayor alegría fue cuando tenía el examen, el diploma en la mano, que en verdad quería dar a mi padre, que se quede con el diploma porque no quiero hacer nada con eso. Está aquí, tienes el diploma, yo pasé la escuela, fui hasta el final. Hasta no tuve un medio así que no estaba tan mal, creo que el medio era 70%, cualquier cosa. Entonces era muy bueno, porque era una escuela bastante rígida y no hacía lo posible. Y yo salí. Y después comencé a ir a una escuela de misiones, que en verdad era corto. Tenía 2 cursos por año, uno más corto y uno más largo. Y claro, yo iba para el curso más largo. Entonces era 4 meses así de teoría, donde la persona tenía lecciones por la mañana, a la tarde ayudaba en la cocina, ayudaba en la limpieza, ayudaba en el jardín, todo lo que era preciso. Y a la noche tenía las aulas. Y después 4 meses tenía práctica. En esta parte práctica, la persona tenía que elegir dónde la persona quería. Entonces tenía una cosa en Holanda que tenía que ver con teatros, todas esas cosas que normalmente me gustaban mucho, porque desde que me convertí después del Bélgica, iba todos los años. Mis padres también no iban, pero yo iba todos los años y normalmente tenía equipos que hacían teatros. Entonces yo iba junto con estos equipos a hacer eso. Después tenía esta opción, o quedarme en Holanda con el teatro, que normalmente iba a elegir, pero nunca había andado de avión. Y yo quería tanto, una vez en mi vida, por lo menos una vez, andar en avión. Entonces dije, oh Dios, discúlpame, esto no es nada espiritual, pero yo voy a elegir el otro, porque yo quiero andar de avión por lo menos una vez. Entonces, tenía Kenia o entonces India. Y para mí todos los misioneros siempre iban a Kenia, siempre querían ir a África, Kenia. Entonces yo dije, no, yo quiero ir a India, quiero alguna cosa, quiero ir a India. Entonces elegí India. Y bueno, no era nada espiritual, yo solo quería andar de avión. Y de certeza que Dios después se rió mucho porque Él ya sabía, porque quería andar mucho de avión. Pero bueno, ese es el detalle que Dios a veces, no sé, ya coloca un deseo o cualquier cosa así. Y era gracioso, era Bangladesh, me acuerdo hasta hoy. Estaba en el avión, yo no sabía cómo era, tenía a mi lado otra misionera que era americana. Y ella andaba más de avión. Entonces ella, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Porque ella estaba habituada, entonces oía otro tipo de ruido. Y nunca había andado, entonces bueno, estaba todo bien. Entonces fue este viaje que me gustó mucho. Paramos así en Atenas, hicimos un paraje en el medio, después de Atenas levantamos vuelo y fuimos enfrente. Y India fue completamente diferente. Una de las cosas de las misiones que habían dado en Holanda, Bélgica, muchas veces a Bélgica fui muchas veces en la parte de holandés y también estuve en Bruselas, que es la parte mixtura, y después Mezclés, que es parte francés, donde practiqué mi francés, pero bueno, donde viví, por lo menos consigo leer. La primera vez que di un testimonio así en francés, después dije, yo hablé con alguien, hablé de Jesús en francés y ellos me entendieron. Eso fue mi testimonio. También en Alemania también, cuando practiqué mi alemán, ¿verdad? Mi pronuncia perfecta, que ellos no entendieron. Y fue la primera vez fuera de Europa, completamente diferente. Y habíamos tenido algunas lecciones para prepararnos, como la agricultura, que es lo que la persona hace, que no puede hacer, ciertas costumbres. Entonces, ahora, una persona que no está preparada es para el olor del país, porque es completamente diferente. No es que huele mal, sino que es diferente. Es el olor de la tierra, es un conjunto que solo tiene allí. Y en verdad todo el país tiene eso. Cuando
pasa mucho tiempo en Portugal. Después fui para Holanda. Cuando yo salí del avión en Holanda, huele a Holanda. No sé qué es. Es el conjunto de las cosas, de las plantas, los árboles, es alguna cosa. Siempre cuando voy a Algarve, la misma sensación. Estoy en Algarve. No sé qué es. Y entonces India también era muy fuerte. Y después llegué allí de avión y vi esa multitud de gente, toda la gente hacía la vuelta, mucha gente. Y después mi maleta no llegó. Y yo solo traje una maleta, toda la gente solo trajo una maleta porque íbamos a viajar mucho, que era esos sacos de deportes, eso es lo que tenía para 3 meses. Es una de esas. Y después no tenía una mochila, creo que no había. Tenía una mochila así pequeñita en la espalda y solo tenía eso. En el avión venía con la mochila y había guardado en la valijera esto en verdad, que tenía todo allí. Cuando llegué, la maleta no llegó. La maleta no llegó y en verdad cuando yo hice el check-in en Ámsterdam, yo no quería dar la maleta porque me quedé con la sensación, no quiero dar la maleta, no confío en ese sistema, cualquier cosa. Cuando la maleta no llegó, cuando llegué a India, yo ya sabía que la maleta no iba a llegar. Entonces, para mí esto era así, estoy perdida. Bueno, entonces yo tenía algún dinero, fui a cambiar y estaba allí en la fila para cambiar el dinero. En la época viajábamos de grupo, éramos 15 personas o así. Vino así el líder y dijo, tienes que ir allí, tienes que escribir un papel que perdiste la maleta. Hay esperanza. Yo no sabía. Y dije, ya perdí para siempre, no entiendo nada de este asunto. Y me quedé una semana sin maleta. Sin champú, sin ropa, sin pijama, sin nada, no tenía nada. Solo tenía, ¿cómo se dice? La cartera de la mujer, la mochila. Tenía eso, después me prestaban un poco de champú, pijama. Y bueno, durante una semana toda la gente me prestaba cualquier cosa. Después fui a buscar la maleta y mi maleta estaba allí. Solo que ellos abrieron, después dañaron el cierre se partió. Entonces con esa maleta súper llena que finalmente llegó con dañado porque mi madre también era costurera, a mí también me gustaba, siempre andaba con agujas, ¿cómo se llama? Agujas, hilos, siempre tenía eso. Siempre. Yo viajaba siempre con agujas, hilos, no martillos, sino esa cosa para sacar tornillos. Era siempre pequeño, pero siempre tenía. Hasta hoy me quedo fascinado cuando una vez fui a una persona que tenía un reloj y tenía como herramientas y yo vi lo máximo, quiere decir, eso fue hace 2 años atrás. Todavía hay gente, creo que es muy gracioso, muchos vieron. Yo en verdad era un niño que no prestaba mucha atención al material. Todo eso porque vivía en una aldea y en esa época no tenía moda para niños. Mi madre hacía ropa, 2 veces al año ella hacía, era invierno, ropa de invierno. 2 pantalones, cualquier cosa y la persona cambiaba y toda la gente vivía así. Entonces la persona no tenía esa cosa de material. Y en verdad eso nunca entró en mi corazón. Incluso después viajando, viendo las cosas, porque me quedé con esas misiones. La persona estaba en Bélgica y la persona iba a interceder, íbamos para un barrio, interceder con los poderes de lo alto, con las potestades y las personas en verdad educadas en esa cosa. Esas personas que están aquí, ellos solo están mirando para las cosas del mundo, las cosas mundanas. Esto todo no interesa, esto no vale la pena. Entonces la persona estaba en verdad girada para el lado espiritual y esto no me decía mucho. Toda la gente pensaba cualquier cosa y hacía. Entonces, cuando yo llegué allí, no tenía esa ropa, no tenía nada de esas cosas. Tenía mi maleta. Después nos quedamos un mes en Gondel. Después otros días para Madrás. Otra vez en Bangalore, que es más en el medio. Y después andamos por muchas aldeas. Lo que era muy diferente para mí era la comida. Era la comida que era tan diferente. Después ellos comenzaron a comer luego a desayunar. Era una comida muy pesada, con muchas, ¿cómo se llama? No voy a llegar muy lejos probablemente. Pero bueno, en cualquier momento Mónica va a decir basta, después hacemos un directo otra vez. Ni llegué a las preguntas. Ese era mi resumen, como dice aquí, pero tal vez ya estoy respondiendo algunas preguntas. Espero bien que sí. Estaba en la pregunta sobre mi vida. Entonces la comida para mí era complicada,
porque yo tenía un hábito que venía de Holanda, tengo que acabar el plato. Ellos dan la comida, la persona no dice nada, la persona come todo y acaba. Y fui criada así. Entonces, lo que está en el plato, la persona tiene que comer. Solo puede sacar de la olla, pero todo lo que saca tiene que comer. Y yo comencé a comer el desayuno, así un arroz ya con picante, otra especie que la persona no está habituada, y yo comía todo, todo. Después, algunos días, ya no conseguía comer nada, solo el olor y me quedaba mal. Después, nos habían dado para que tomemos algunos remedios contra la malaria. Y todos los días la persona tomaba eso. Para no olvidarme, tomaba luego, de panza vacía. Y solo cuando volví de Holanda es que yo dije esto, solo después. Después entendí por qué ellos se quedaban mal tantas veces. No tenía nada que ver con nada, tenía que ver que ese remedio era muy fuerte para la panza vacía. Y en verdad yo pasaba bastante mal en las comidas, pero nunca me quejaba. No comía comida de ellos, pero ¿qué comía? Comía mucho pan con banana con pan. Y después ellos tenían esas partes, parecía panqueca, me comía eso con banana. Entonces, bueno, eso para mí era mucho. El dinero que teníamos, en ciertos lugares teníamos dinero donde íbamos a comer durante el día. Entonces yo guardaba el dinero y en lugar de comer 2 veces, solo comía una vez comida china, porque estaba al lado. Entonces comía una vez eso. Y por mí no me hacía mucha diferencia, porque quiere decir también era así flaquita. No era flaquita, pero comía siempre normal. Nunca era flaquita ni gorda, era siempre normal. Pero mi madre decía que cuando volví, daba una imagen así de un brazo muy flaquito, pero no, por mí no tenía problema. Fue eso, en verdad, fue más complicado. El resto no extrañé mucho. La persona llegó allí, compramos ropa allí, que habíamos dicho, consigan una ropa aquí. Entonces, cada persona en verdad consiguió 2 tipos de ropa. Entonces, durante 3 meses teníamos 2 trajes, por así decir. Bueno, 2. Una así, la persona miraba por ropa, ya sabía quién era la persona. Después la persona dormía en el suelo, no tenía cama. No tenía ninguna cama, era así una cosita que, bueno, la persona pone ahí para marcar lugar, era básicamente eso, marcar lugar. Entonces nos quedamos, por ejemplo, una vez en un apartamento que tenía un T2, 2 cuartos pequeños. Después dormían en el cuarto, en el suelo, y los muchachos en la sala. Eso era 15 personas, teníamos un baño, y bueno, y después teníamos hormigas que aparecían de todos lados. Cuando comprábamos galletitas, tenía que esconder porque yo tenía hilos para colgar la ropa, entonces solo yo tenía todas esas cosas. Entonces colgábamos el hilo, colgábamos ahí las galletitas, quedaban todos parados porque las hormigas no llegaban. Pero una vez dejamos la punta del hilo en el suelo y miramos allí lleno de hormigas. Entonces en el suelo, ¿cómo fueron hasta allá arriba? Y estaba en medio del camino de las hormigas. Mi cama estaba así, que sí estaba marcado allí, que era solo un pañuelo, en verdad. No tenía almohada. Durante 3 meses no usaba almohada, porque estaba en el suelo. Entonces, las hormigas estaban allí. Aquí estaban en la pared, porque todas esas cosas de vaselina también. Colocaba todo allí y ellos hicieron otro camino. Fueron para el camino de lado, para mi vecina de lado. Ya no estaban en el camino. Entonces, son cosas así que teníamos, que es muy básico, pero en verdad no me costó. No fue tipo, ay, no tengo cama. La persona se adaptó a todo. Yo creo que nadie se quejó. Toda la gente estaba bien, porque toda la gente tenía también un poco de esa idea de que misionero es ser eso. La persona no tiene lujo, la persona no tiene esas cosas. Tiene que saber vivir como en lo mínimo o casi nada. Tiene que comer lo que le dan. Y si la persona no entró, si no va a pasear, no va a ver cosas, entonces la persona tenía mucho eso. Yo me acuerdo que un muchacho de nuestro equipo estaba, ay, que me diera tener una cama. Y yo estaba hablando tanto que un día que él comió mucha mango y se quedó enfermo y se fue al hospital. Y nosotros así, pues él quería una cama. Bueno. Y después era eso. Entonces, cuando estábamos en las aldeas, nos quedábamos en la iglesia. La iglesia era una sala. Era donde daban las reuniones. Entonces, dormíamos todos allí. Ahora, en esas aldeas, las personas nunca habían visto una persona de afuera.
nunca. Entonces, cuando nosotros entramos en esta iglesia, tenía toda la aldea, toda nuestra vuelta, nos estaban mirando por la ventana, solo miraban para nosotros. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y nuestro líder, que era hippie antiguamente, él dijo, no, esto es solo un poco, después ya se van, no te preocupes. Entonces nos dormimos ahí, en el suelo. A la noche pusimos cosas para marcar lugar, entonces todos dormíamos ahí. No tenían baños, ni ducha, ni nada. Entonces el baño era afuera. Entonces tenía un campito, un poco de campo, y es allí. Entonces la señora reservó, estaba allí esperando. Y para lavar, bueno, quiere decir, tiene un río, así cualquier cosa, pequeñito. Y mire, aquí pueden bañarse y van lavando el pelo, después lavar el pelo así con champú, después otros, ay, se va en el pelo, se va en el suelo, va todo. Entonces, era así. Y la persona se habituaba a eso. La persona en verdad daba valor cuando tenía. Eso es una de las cosas que la persona aprende. La persona aprende en que en primer lugar consigue vivir sin estas cosas. Solo no precisa eso, no precisa. No precisa esas cosas materiales, no precisa nada de eso. La persona consigue vivir con lo mínimo que consigue. Nosotros conseguimos vivir con eso. La persona no vive sin cama. Entonces, es la actitud, la manera de actuar. Y si nos quedamos quejando, murmurar, quiere decir que es adelanto, no va a cambiar, ¿verdad? Y después, cuando la persona vuelve, es una cosa impresionante. Cuando la persona vuelve, entonces ahí la persona da valor a todo. La primera cosa que cuando me acuerdo que llegué a Holanda, ¡ay, está todo tan limpio! Está todo tan limpio, tan diferente. Y en verdad que eso hace. Creo que ya voy así acabando porque ya voy mucho tiempo. Voy a hacer otro like después o voy a responder una pregunta u otra. Una persona aprende en verdad de esas cosas, abre nuestra mente. Una persona que siempre está en el mismo país, en la misma cultura, piensa, es así que se vive, es la única manera. En el momento que salimos del país, especialmente cuando es un país diferente, porque ya fui a Bélgica, ya fui a Alemania, pero son culturas muy parecidas y también no vivía allí dentro de la cultura. Pero quiere decir, cuando estábamos en India era completamente diferente, todo. El clima es completamente diferente. Era todo diferente. Entonces, esto abre nuestra mente, nos quedamos pensando, hay otras maneras de vivir. No hay solo esta manera, no es esto bueno, esto es malo, tiene que ser así. No, hay todas esas maneras de vivir. Dios nos hizo a todos nosotros somos diferentes, todos nosotros somos únicos, todos nosotros tenemos nuestra manera de vivir y de hacer las cosas. Y a medida que vamos aprendiendo nuevas culturas, nuevos idiomas, porque es algo muy interesante también, porque quiere decir, no, tuve ciertos problemas para aprender, pero el idioma es algo que abre el corazón de la persona. Entonces, cuando estaba en India, que nos quedamos muchas veces esperando el autobús, entonces la persona quedaba así esperando. Entonces, cuando la persona se sienta, siendo un grupo europeo, automáticamente tenía multitud a nuestra vuelta. No hacíamos nada. Era solo de repente y todos los hombres así nos miraban. Así, una gran multitud, toda la gente mirando para nosotros. Pero siempre tenía algunos niños también. Entonces se llamaban niños y ella me decía nariz. Entonces Tamil, otro oreja. Y esas cosas. Y yo repetía y me reía. Entonces esto abre el corazón de las personas. Entonces intentaba memorizar esas palabras. Porque la próxima vez en el autobús, cuando tenía otros niños, y ya comenzaba a hablar, es nariz, y ya decía la palabra más o menos cierta, y era lo máximo. Entonces, la lengua abre el corazón de la persona. Entonces, cuando la persona va a otro país, nunca debemos pensar, ese idioma nunca voy a conseguir aprender, es tan difícil, ellos entienden inglés, voy a hablar inglés. No, la persona tiene que aprender el idioma. Y para aprender el idioma, en verdad, la persona precisa, no muchas palabras, como estudié 200 palabras, cualquier cosa, con 200 palabras que no es nada. La persona aprende 10 palabras durante algunos días y ya consigue una conversación básica. No es mucho, no es mucho. Consigue ya el principio. A partir de ahí, la persona va aprendiendo otras cosas. Cuando aprendemos el idioma, llegamos al corazón de la persona. Porque si no aprendemos el idioma, la persona está transmitiendo una idea. Tú no eres importante, tu idioma no es importante. Todo tiene que ser como yo. Ahora, cuando vamos al nivel de la persona, aprendemos el idioma. Comemos lo que ellos están comiendo. Y la persona no está siempre hablando, Holanda es así, en Holanda se habla
Esto es la cosa más irritante, porque yo me acuerdo en Holanda, teníamos los americanos y los americanos siempre estaban hablando de América. América es tan grande, América aquí está pequeñito, la cosa y tal. Y llega un momento que la persona ya está harta de eso. La persona ya no quiere decir, entonces América, llega de América. Y cuando la persona está en una cultura, Dios nos colocó allí, ¿verdad? Dios nos colocó allí, entonces tenemos que vivir allí. Entonces no es traer lo que sabemos e intentar adaptar a las otras personas. No, tenemos que aprender, intentar llegar en el corazón de la persona. Entonces esto es con la lengua, esto es oír a la persona, estar con ellos donde ellos están. Y a partir de ahí la persona comienza así a compartir el Evangelio. ¿Sabe cuál es el problema, Mónica? Que yo no tengo reloj. Yo no tengo aquí un reloj que me pueda controlar. La próxima vez ponemos un reloj. Ni tuve tiempo de beber mi té y mi torta y el tiempo está pasando. Pero yo creo que acabar diciendo esto así. Dios tiene una llamada para cada uno de nosotros. Cada persona es importante. Y todas las personas son importantes, con todos los idiomas, todas las culturas. Y en verdad, cuando Dios nos llama para una cultura, es un privilegio, es una cosa muy buena, porque es una cosa que va a abrir nuestra mente y comenzamos a entender a las personas mejor. Queda más fácil para que veamos el lado de las personas, que no nos quedemos con una reacción. ¿Qué es lo que esta persona está pensando? Esto es raro, porque hace esto así. La persona se queda pensando. Nunca pensé oír o pensar de ese lado. Las personas piensan diferente, son diferentes. Tengo un reloj. Ahora ya está. Ahora ya ultrapasé el tiempo. La próxima vez voy a mantener el tiempo. Entonces, es así. Déjeme beber un poco de té a ver si me callo un poquito. Está frío. Quiere decir, hablé de más. Y Dios tiene una llamada para cada uno de nosotros. Y yo no puedo decir que tengo un momento que Dios me llamó ahora. Fue despacito, fue andando con Dios, fui haciendo mi llamada, haciendo lo que las personas decían. Yo nunca tuve así una cosa, yo quiero hacer eso. Ahora está siempre ahí más girado para el lado práctico. Me gusta más estar para atrás, esa cosa de predicar no es mucho conmigo. Esa cosa sí, bueno, no era así mucho conmigo, pero Dios me va llamando y nos va colocando en este lugar. La persona va haciendo y después la persona comienza a ganar otra forma. Y cuando la persona decide, tú hablaste muy bien, la persona en primer lugar se queda muy admirada, no estaba esperando de eso. Y después Dios comienza a dar alegría cuando estamos haciendo eso. Y cuando miramos para atrás y pensamos, esto es posible, no me gusta eso. Pero cuando andamos y hacemos lo que Dios nos pide para hacer, entonces allí Dios también nos comienza a dar una seguridad en verdad, que Él está a nuestro lado, que Él va a confirmar la palabra y nos va a dar que la persona se siente, ¿cómo se dice esta palabra? Concretizado, esa palabra, ¿verdad? La persona se siente, yo estoy en mi lugar y es eso que Dios hace. Y eso es una cosa en el corazón que es la cosa más maravillosa. Al contrario, cuando ciertas personas solo quieren hacer lo que ellos hacen, él debería sentirse feliz, pero no son. Pero ¿cómo no soy feliz? Yo estoy haciendo lo que me gusta, pero me falta alguna cosa. Falta esta cosa, que Dios esté contigo o no está. Pero cuando hacemos lo que Dios nos pide para hacer, porque es preciso en ese momento, Él no precisa para hacer las cosas, y Dios está a nuestro lado, entonces sentimos la paz, sentimos que Él está a nuestro lado. No quiere decir que todo es siempre bueno, no está diciendo que es todo un mar de rosas, que todo es fácil. Hay dificultades, hay momentos que la persona piensa, yo hablé muy mal, eso no debió ser así, esto es horrible, ¿por qué tengo que hacer eso? Pero Dios está a nuestro lado, viendo cómo aguantamos, cuál es nuestra actitud, porque después Él nos va dando más. Y todo esto hace parte de nuestro crecimiento. Entonces, mi consejo para usted en verdad es esto. Vamos siempre enfrente con Jesús. Déjeme ver si hay algunos olas. Hay mucho más. Viene de Brasil, de San Pablo, Bruselas, Joana. Ya tuvimos Leo, Neolinda, María, Ángela, Mozambique, Ana Mateos, Brasil, Cilia Costa, Gisela, Larina, mucha gente. Un gran abrazo para todos ustedes. Y yo quiero acabar así este directo que fue de más, pero bueno,
Espero que ustedes todavía están aquí, ¿verdad? Nadie apagó, todavía están allí. Quiere decir, están aquí. Y la próxima vez ya saben que, bueno, o tienen que preparar más tiempo, y no se lo puedo pensar que son 10 minutos, o automáticamente tengo que cerrar porque no tengo tiempo. Y ahí no tengo hipótesis. Pero quiero hacer una oración para todos ustedes. Quiero decir que esos últimos tiempos, sabe, y fui a hablar de nuevo, yo nunca estaba conectado con esta cosa de reunión de señoras. Nunca fui a una reunión de señoras. Solo fui algunas veces porque me invitaron para predicar. Y yo siempre conectaba con esa cosa de soy señora, porque nunca era esta niña color de rosas, nunca. Esa cosa de Barbie era más muchachito, cosa más práctico. Si mis hermanos hacían, yo también hacía. Y lo peor que podía hacer, tú no puedes hacer esto, yo también hacía eso. Hacía todo lo que ellos hacían. Y si ellos dicen que no pueden, entonces se quedaba muy bravo. Y ahí yo hacía para probar. Y bueno, era mucho así. Y esas cosas así, cuando eran niñas llorando, color de rosa y Barbie, no. Eso no era yo. Entonces, por causa de eso, cuando esta reunión de señoras, me quedaba así un poco, me quedaba. Y en esos últimos tiempos, puedo decir hasta muy poco tiempo, tal vez estando en esa reunión de señoras que he estado en Mozambique, Angola, ahí me invitan más. En Portugal piensan que soy ocupada y no consigo hacer un planeamiento. Bueno, entonces es más allí que tomo nota que es importante y que en verdad la mujer en muchas partes del mundo es tratado como un ser secundario, que su valor no es así tan importante y muchas cosas que ahora no voy a hablar. Pero Dios ha colocado en verdad esto dentro de mi corazón. Los últimos tiempos en verdad, que en verdad el papel de la mujer es muy importante. Por causa de eso estoy dando más fuerza a esa cosa de espacio mujer, de páginas de YouTube. Quiero dar más fuerza, incluso estar haciendo un lugar para las mujeres. Cuando estamos hablando, vamos a dar fuerza a eso. Y las mujeres, esfuerzo de las mujeres, influencia de las mujeres. Porque ahora yo siento en el lugar donde Dios quiere que esté aquí para ustedes. Porque quiere decir, mi marido es líder, yo estoy al lado. Es decir, yo puedo hablar con él, ¿verdad? Y hablo con él, claro, y yo hablo. Pero puedo dar esa influencia y dar el lado de mujer diciendo, no se olviden, vamos a hacer una gran cruzada, vamos a hacer de los hombres de negocios y las mujeres. Porque en el final la mujer, ellas salvan mucho y ellas influencian mucho. Y ellas usan mucho las redes sociales. El otro día mi marido mandó una cosa, mande eso para los obispos para compartir. Y yo decía, voy a poner grupos de las mujeres que tengo, vas a ver, ya en el momento. Y puedo decir, ya está concordado, ya está en Angola, ya está en Mozambique, ya está en Inglaterra, ya está en Cabo Verde, Brasil. Quiere decir, somos un espectáculo y en verdad nunca había pensado así. Están aplaudiendo, ya tengo directo a torta y bueno, en verdad es eso. En verdad es eso que Dios me está hablando últimamente. ¿Por qué? Porque yo estaba tan concentrada que conseguía hacer la misma cosa con mis hermanos, que en verdad me olvidé que ser mujer es una cosa completamente diferente y que tiene una influencia mucho más grande. Es verdad. Mucho más grande y una influencia muy fuerte y tenemos características que Dios precisa y más en este momento que estamos en los finales de los tiempos, Dios precisa de todos nosotros. Entonces, vamos todos enfrente, vamos a estar unidas, vamos a evangelizar a las otras mujeres, vamos a dar el valor a ellas, ellas también son capaces y así vamos a brillar a la familia, vamos a ganar las naciones, vamos a conquistar nuevos grupos familiares, nuevas iglesias y las mujeres. Vamos a ganar todo el mundo, porque en el final de cuentas somos nosotras mujeres que somos las guerreras, los verdaderos, y estamos escuchando un amén muy grande. Amén. Entonces, para acabar, es eso. Quiero hacer una oración para todos ustedes que son mujeres maravillosas. Y también usted, que están hablando español, yo espero que no haya hablado muy rápido, yo pienso que sí, pero también voy a pedir para que ellos aquí traduzcan toda esa cosa más o menos.
Más que menos. For all of you who don't speak Portuguese, maybe you have been listening and think this funny language Portuguese, just understand one word or another. We will also be translating this because I think it is important message for all the women. And our ministry is not just Portugal, not only Portuguese-speaking countries, but we are many countries, many English-speaking, Russian-speaking, Slovak-speaking, Spanish, French, German. We are in all countries. So we all together, all those countries, we need to be united, and we are united. We are united. We are a great feminine force. Force is inglés, ¿no? Sí. Force. ¿Ya? Okay. Ok. Entonces ahora voy a hacer la oración. Bueno, ahora sí, voy a intentar. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que traigo todas las mujeres delante de tu trono. En primer lugar, yo te agradezco porque tú nos hiciste mujeres con todos nuestros dones, nuestros talentos. Y yo pido al Espíritu Santo que tú nos uses de cada uno de nosotros para que seamos grandes influenciadoras, para que seamos aquellas mujeres que están animadas, que siempre estamos intercediendo, estamos luchando a favor de las otras personas y estamos ganando batallas en el mundo del Espíritu a través de nuestra vida, de nuestras palabras, nuestro testimonio. Nosotros vamos a ganar y transformar familias, ciudades, barrios, regiones, naciones, todo el mundo para Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hasta la próxima. Y abrazo para María José, Dora. Y esa ya tuvimos, Arisela, Ana Mateos y Ángela y muchas otras. Hasta una próxima. Yo ahora voy a comer mi torta.